Hola, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a iniciar en un ratito, vamos a esperar al doctor Pichel. Ya se nos está uniendo todos los que están interesados en escuchar este live de hoy desde la cuenta del Hospital Paitilla. Estaremos compartiendo información relevante, importante. Nos están saludando, queremos saludarlos a todos. Muchas gracias por conectarse. Y estaremos en un tiempo con el doctor Pichel. Bienvenidos. Este es el primer live de muchos que estará haciendo el Hospital Paitilla. Bienvenidos todos a este día. Vamos a ver si por aquí ya logro entonces invitar al doctor Pichel para que esto nos comente. Saludos, saludos, bienvenidos. Gracias. Gracias a todos. El doctor Pichel pues ya debe estar casi entrando. Hola, saludos. Saludar a todos por acá. Gracias, bienvenidos al live. Gracias. Qué buena, tenemos una buena concurrencia. Yestani, saludos. Gracias. Angelina, ¿cómo estás, Angelina? Gracias. Bueno, aquí ya debe estar entrando el doctor Pichel, ya lo voy a pasar. Buenas, bienvenidos todos, gracias. Hay algo aquí que no me está dejando. Espérense un segundito. Bienvenidos. Ahora sí. ¡Ja! A ver si está enviando correctamente. Bienvenidos. Saludos. Oye, muchos corazones. Me gustan esos corazones. Gracias. Saludos. Hay algo aquí que esto... Gracias, saludos, Giselle. Bienvenidos todos. Son las 1 en punto, son muy puntuales. Me gusta mucho que estén aquí. Hola. Están los amigos de Shop también por aquí. Gracias. Bienvenidos todos. Muy puntuales. Ahora sí son la 1. Voy a hacer un movimiento por aquí. Estoy esperando al doctor para que entre. Saludos por acá. Esperando al doctor Pichel. Hello. Conectando, dice. Hola, ¿cómo Doctor, están? ¿Qué ¿cómo tal? están? ¿Cómo estás? Aquí bien, feliz de Buenas tenerlo en tardes. este live. En este Igualmente. nuestro primer live desde el Hospital Paitilla, obvio que estamos muy contentos de que en esta oportunidad iniciemos este día con la invitación con el doctor Pichel, cardiólogo, para los que no saben, pero yo sé que todos lo conocen, todos los que están aquí lo conocen perfectamente. ¿Quién no conoce al doctor Pichel? Esto, Yo voy a obviar esa respuesta. ok, está bien, vamos a dejarlo ahí. Bueno,
Vamos a iniciar el tema de hoy, doctor. Estamos en el mes del corazón y el 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón. Una fecha para reflexionar sobre la importancia de prevenir las enfermedades cardiovasculares, que siguen siendo, ojo, una de las principales causas de muerte en el mundo. La principal. Inclusive en época de pandemia, todavía el número de muertes por enfermedad cardiovascular, cuando se hace cuando se junta la enfermedad la enfermedad del corazón con los eventos vasculares cerebrales, que son lo que llamamos normalmente derrames, eso junto todavía se está muriendo más gente que de COVID. Bastante más. Sí. Es bastante. Sí. Es bastante alto. Bueno, y por eso, sabiendo lo importante que es, yo creo que todos tenemos a un conocido hipertenso, a una persona que ha tenido de repente un infarto, a un familiar. Conocemos que en la mayoría pues, de las familias, alguien, pues uno tiene una conexión con alguien de algún padecimiento cardíaco. Entonces, tratando de ver, y el tema de hoy, que es la salud cardiovascular, más allá del COVID-19. Tenemos varias preguntas. Hay un tema importante, o sea, nosotros llevamos casi 8 meses, llevamos 8 meses, casi 9, donde de lo único que se habla en medicina es de COVID. O sea, el único tema que se habla es COVID y el resto de las enfermedades siguen. Entonces, por eso yo creo que hay como que retomar un poquito y no olvidar el resto de las cosas de las que la gente se complica y se muere, con otra serie de... y con la relación que esto pueda tener con el elemento del COVID, ¿no? Claro, perfectamente. Sí. Totalmente entendible. Vamos entonces a tratar de comenzar esta conversa, porque esto es una conversación amena, de manera de que podamos transmitirle a todos los que nos están viendo en este momento y los que verán después en la cuenta del hospital toda esta entrevista. El COVID-19, mi primera pregunta sería, ¿tiene relación con el aparato cardiovascular? Muchísima. El COVID-19 es una enfermedad de las que se llaman enfermedades sistémicas. Cuando esto comenzó se veía que en China había una neumonía con ciertas características de una neumonía grave, una infección predominantemente pulmonar. Hoy sabemos que es una enfermedad que entra por el aparato respiratorio, entra por la nariz, la boca y llega a los pulmones, pero al final es una enfermedad sistémica, es una enfermedad que produce una serie de respuestas en todo el organismo, produce, afortunadamente no en todo el mundo, pero aproximadamente un 15% de la gente que tiene COVID va a llegar a desarrollar una respuesta inflamatoria muy severa, mediada por una serie de sustancias que se liberan. Va a tener una activación de su sistema de coagulación con formación de coágulos a diferentes lugares, va a tener infiltración del virus en diferentes órganos, lo cual, incluyendo el corazón, incluyendo el aparato, el sistema nervioso, el cerebro. Entonces es una enfermedad muy grande, por decirlo de alguna forma. Es una de estas enfermedades que afectan muchas cosas. Y el aparato cardiovascular no escapa. El aparato cardiovascular es muy afectado. De hecho, los pacientes con COVID tienen mayor incidencia de infarto, mayor incidencia de arritmias, mayor incidencia de complicaciones cardiovasculares en general, derivado de todas estas cosas que ocurren en el paciente con la infección. Una respuesta inflamatoria severa, un cuadro con fiebre que hace que el corazón trabaje más sobrecargado, que necesite consumir más oxígeno, y después toda esta activación de la coagulación que produce coágulos que obstruyen la circulación parcialmente, bien sea la circulación del lado de los pulmones o la circulación del lado del corazón. Entonces es una enfermedad que afecta tanto el aparato cardiovascular como el sistema pulmonar, y asimismo afecta otro montón de sistemas. Afecta el sistema hematológico, sistema nervioso, el hígado, los riñones, y al final termina siendo una enfermedad multisistémica que la mayor parte de los pacientes que mueren de COVID mueren por complicaciones de múltiples sistemas, no solamente por una enfermedad de un órgano. Entonces no escapa para nada. El aparato cardiovascular tiene mucha relación con el COVID. Entonces el COVID afecta al corazón y todo lo cardiovascular, como afecta otras cosas también. Exacto. Pero de hecho, el corazón particularmente, ya en las pruebas que se han hecho de autopsias en Italia y en Estados Unidos,
han encontrado que hay virus en el corazón con una respuesta inflamatoria local del corazón. O sea, ese es un fenómeno que se llama miocarditis, donde el miocardio, que es el músculo del corazón, se inflama. Entonces, hay una miocarditis, la cual a veces no es tan severa. Hay algunos pacientes que les da el COVID leve que no llegan a desarrollar una miocarditis, pero hay otros que sí desarrollan un cuadro cardiovascular franco y esos pacientes obviamente tienen mayor complicación. De hecho, cuando se miden en el paciente con COVID que se hospitaliza, cuando se miden parámetros de estos de laboratorio, hay ciertos parámetros primordialmente cardíacos. Hay una sustancia que se llama troponina, que está en el tejido del corazón. Cuando la troponina en la sangre aumenta, que indica que hay daño del tejido del corazón, esos pacientes ya se sabe que tienen más probabilidad de complicarse y morirse de COVID que si la troponina es normal. Entonces es un marcador muy directo de complicaciones. Wow. Y doctor, entonces, ¿qué hacemos entonces? Porque una de las consecuencias de que convivimos con el COVID. Sí. Ya eso Sí, es. como me dijo alguien, como decía alguien el otro día en las redes, decía, no es que ahora el COVID se fue, el COVID sigue ahí, pero nos dejaron salir a buscarlo, así que hay que cuidarse más. Exacto. ¿Qué pasa ahora estas personas que en este tiempo dejaron de ir a atenderse, Bueno, a verse al hospital por miedo al contagio del COVID? ¿Qué nos puede orientar en ese tema, doctor? Esto es muy importante verlo desde el punto de vista cardiovascular, obviamente, pero esto va a rebotar en unos meses o en unos años en muchas enfermedades. ¿Qué pasa? Con el COVID hay mucha gente que no quiere ir a un hospital o no quiere ir a un cuarto de urgencias. Entonces, ¿qué ocurre? Las enfermedades siguen progresando. Entonces, un paciente que cada 3 meses tiene que hacer, o cada 2 meses tiene que hacerse una revisión por una insuficiencia cardíaca, una condición cardíaca severa, importante, seria, potencialmente mortal, que hay que darle seguimiento muy cercano para que no se complique. Si ese paciente no acude a sus controles, ese es un paciente que tiene más probabilidades de descompensarse, tiene más probabilidades de tener problemas. Un paciente hipertenso que no se va a sus controles, que no se está tomando la presión, que probablemente requiere un cambio en las medicinas, pero no se hace porque no se detecta que la presión no está bien controlada. Un paciente diabético que no se le controla su azúcar. Un paciente con muchos otros factores que tienen este tipo de seguimiento cercano. Un paciente con colesterol alto, que cada 6 meses se hace exámenes, que ahora no se los ha hecho porque no quiere ir a un laboratorio a correrse el riesgo de infectarse. Ese paciente hay más probabilidades de que ande por ahí con el colesterol alto y que vaya a tener una complicación derivada de eso en un tiempo. Entonces, hay que entender que esto ha generado un cierto grado, tal vez no voluntariamente porque no me quiero cuidar, sino el miedo al COVID ha hecho que la gente deje de cuidar sus enfermedades crónicas. Del mismo modo, les pongo un ejemplo, el paciente con cáncer. O sea, nosotros este año, los programas del mes de octubre de control de prevención y detección temprana del cáncer van a estar mucho más limitados por la pandemia. O sea, la gente no va a querer ir a hacerse muchas mujeres no van a querer ir a hacerse una mamografía al hospital por miedo a que se vayan a contagiar de COVID. Pero eso significa que dentro de unos años vamos a empezar a tener casos de cáncer de mama de los que se detectan todos los años en el mes de octubre, que no se detectaron y que los vamos a agarrar en fases mucho más avanzadas. Entonces nosotros tenemos el problema del COVID como COVID y el problema del COVID con la disrupción que ha representado para todo el sistema de salud y para todo el sistema de seguimiento de los enfermos. Y esa es una de las cosas que tenemos que tener presentes, que nos van a rebotar en algún momento. Entonces, esos pacientes ya los estamos viendo, pacientes que llegan, que uno ve en el expediente, que hoy estaba yo viendo pacientes y hay pacientes que decía cita en 6 meses y el paciente vino, o sea, yo a este paciente, pongo el ejemplo, un paciente que yo vi en septiembre del año pasado y yo le pongo cita dentro de 6 meses, tenía que haber venido en marzo. Exacto. Pero el paciente vino hoy. Entonces, en vez de ser un paciente que se vio cada 6 meses, es un paciente que se vio en un año. ¿Eso qué significa? Que probablemente normalmente lo hacemos en 6 meses,
probablemente lleva 6 meses con el colesterol alto, con la presión alta, con ciertos cambios que hubiéramos podido detener antes si hubiéramos tenido su evaluación de rutina como suele ser. Entonces, ahí hay un tema que no es fácil de manejar porque el miedo es una sensación medio involuntaria. O sea, es perfectamente normal de que todos tengamos miedo de contagiarnos de una enfermedad que todos los días estamos escuchando que ha Exacto. matado 800,000 personas en el mundo. Entonces, el Es que no se correcto. asusta es un irresponsable. Es Claro, perfectamente válido. claro. Pero entonces, doctor, habría que incentivar y no parar una gran campaña de que la gente asista, que los hijos estén pendientes de sus padres o de sus abuelos, a motivarlos a que hagan sus consultas y que también está la opción, doctor, de la opción que se puede hacer por teleconsulta. Creo que existen Claro. los La médicos. teleconsulta, bueno, o Ajá. sea, la teleconsulta es una de estas cosas que llevábamos años coqueteando con la idea, por decirlo de alguna forma. O sea, llevábamos muchos años diciendo eventualmente se van a dar consultas virtuales, por distancia, uno no necesita para todas las consultas tener una presencia, o sea, no tiene que estar presencial con el paciente. Uno puede probablemente estar viendo al paciente a través de una pantalla como nos estamos viendo nosotros ahora y entonces determinar si hay que hacer algún cambio y si fuera necesario examinarlo, uno lo cita, el paciente viene, entonces uno lo examina. Pero las consultas se pueden hacer virtuales y hoy día yo hago algo de consulta virtual, todavía no diré que es la mayoría de mi consulta, pero sí puedo decir que un 30% de lo que estoy haciendo, 35% tal vez es virtual, con pacientes crónicos, pacientes que conozco hace tiempo, pacientes que ya conozco su caso, que se hacen sus exámenes. Hoy día los pacientes se pueden monitorizar la presión arterial, el pulso, la glucosa, el sueño, un montón de parámetros, el electrocardiograma, hay un montón de parámetros que el paciente puede controlarse él mismo con un teléfono inteligente, con un reloj y con un aparato de tomar la presión. Entonces, o sea, ese paciente yo lo atiendo con datos de presión arterial, datos objetivos de presión arterial, de si está o no tomando las medicinas, de su pulso, su saturación de oxígeno, las cosas que yo mido cuando estoy en la oficina. Entonces eso es una alternativa muy buena que se puede utilizar, pero que no todo el mundo está convencido todavía. Esto todavía no está totalmente en el genoma de la gente. Entonces aquí poco a poco, pero desconectarse de las enfermedades crónicas es un error, porque las enfermedades no entienden de pandemias. O sea, el paciente que es diabético, la diabetes no entiende de la pandemia. Y el hipertenso no entiende de la pandemia. Entonces, la enfermedad sigue progresando y si el riñón se está afectando, el riñón se sigue afectando como sin pandemia. Claro. Entonces, eso es parte de lo que uno tiene que tratar de ir adelantándose. Claro. Yo quería preguntarle algo y hablando un poquito de eso, el oxímetro. Yo un día mi hermano llegó, mi papá es hipertenso, y llamó y dijo, ay, tienen que tener esto, no sé qué, y fue y se lo dejó. ¿Qué? Ok, el oxímetro, a ver, el oxímetro es un dispositivo muy práctico. Ajá, es un dispositivo que permite detectar complicaciones. El oxímetro tiene un lugar muy bueno en la detección de complicaciones por COVID. ¿Por qué? Porque cuando un paciente se va a complicar con el COVID, lo primero que se detecta por lo general es que el oxígeno en la sangre comienza a bajar y eso se detecta por el oxímetro. El oxímetro es un aparato sencillo, es un aparato fácil de usar y es un aparato que da información muy objetiva y es un aparato bonito porque a la gente esas cosas le gustan. O sea, eso ponerse un aparatito en el dedo y que le empiecen a salir números de colores con lucecitas, eso es una cosa atractiva. La gente lo considera atractivo y quiere hacerlo y oye, y es increíble, alguien saca un oxímetro en una fiesta y todos los que están en la fiesta se quieren tomar el oxígeno. Okay. Pero ¿qué pasa? También el oxímetro hay que saber hacerlo. El otro día me llamó una paciente a mí y me dijo, doctor, el oxímetro no me sube de 85. Y yo, de 85, y ya fuiste al hospital. No, yo me siento bien. Empiezo a interrogarle y la señora no se había despintado las uñas para ponerse el oxímetro. Okay. Nadie sabe que hay que quitarse el esmalte de uña. ¿Por qué? Porque el oxímetro lo que hace es que manda una luz de un lado del dedo y del otro lado hay un sensor que siente cuánta luz recibe. Y dependiendo de la luz
que se pierde o que aumenta en el camino, ellos saben qué cantidad de oxígeno hay. ¿Por qué? Porque la hemoglobina tiene el oxígeno pegado. Entonces, eso es un parámetro que hay unos algoritmos que nos dicen, ok, esta sangre tiene 95% de oxígeno. Pero si uno le mete pintura de uñas en la parte de arriba del dedo, pues sencillamente la luz no llega o llega muy amortiguada y sale bajo el oxígeno. Doctor, usted tiene que hacer un tuit de eso. Es justo y necesario. Es más, ya lo tiene que hacer porque esto está, o sea, nadie va a saber esto. Aprovechenlo, pónganlo en el tweet cuando anuncien esto. ¿Sabía usted que hay que despintarse las uñas para ponerse el oxímetro? Y son cosas de esas que nadie sabe. Después tuve otra paciente que vine y le dije, el que tiene COVID es tu oxímetro. Me dijo, doctor, no sube de 90. Y vino aquí al mío, yo le puse el mío y salió en 97. Le dije, el que está enfermo es tu oxímetro. El que le dio COVID es al oxímetro, no a ti. Ese oxímetro está dañado, claramente. Entonces son cositas, pero el oxímetro es una herramienta útil para detectar al paciente con COVID. Okay. Ahora, tener COVID no es el fin del mundo. O sea, si alguien tiene los síntomas, debe hacerse su prueba. ¿Y qué tiene que hacer? Aislarse. ¿Por qué? Para no contagiar a nadie. ¿Le salió positiva la prueba? Llame a su médico. Oiga, doctor, mire, tengo COVID. ¿Qué hago? Entonces el médico te dirá qué es lo que tienes que hacer. Tienes que tomar líquido, tienes que tomar algo para la fiebre, tienes que monitorizar estos parámetros. Si tienes un oxímetro, tienes que tomarte la oximetría 3 veces al día. Y si baja de 93, me avisas. Y así se va a seguir. Tal día te repites estos exámenes. O en tantos días, si te sientes bien, ya te curaste. Pero ese son el tipo de cosas que hay que hacer. O sea, tener COVID no es una cosa para salir corriendo. Ahora, ¿por qué? Porque hay que detectar temprano si el paciente se está complicando. Entonces, si se está complicando, sí hay que ir a un hospital o sí hay que ir a donde un médico para que el médico tome las decisiones de qué tiene que hacerse en función de las cosas que el médico va a medir para saber cómo está el paciente. Tenemos una pregunta, doctor. Dice, dime, ¿cuánto es lo normal en los valores del oxímetro? O sea, ¿qué número es normal? Me imagino que eso es lo que normalmente toda persona normalmente debe estar por arriba de 95%, 95 o más. Nosotros consideramos, o sea, lo que se considera en el paciente con COVID es que si está en menos de 93, debe llamar y avisar, tengo una oximetría menor de 93. ¿Por qué? Porque puede ser un indicativo de que hay afección pulmonar, hay inflamación pulmonar, el intercambio de oxígeno en los pulmones no está siendo el adecuado, y muy tempranamente pasa esto y el paciente no siente nada. O sea, el paciente no está tosiendo, el paciente no siente que le falta el aire, porque todavía el oxímetro, o sea, el oxígeno está en una cantidad que le permite sentirse bien. Pero si sigue bajando, entonces la cosa se complica. Por eso es que el número mágico es 93. 93. Menos de 93, ese paciente debe pedir ayuda. Debe avisar para que se tomen las medidas que se tengan que tomar con su manejo como cualquier enfermo. Perfecto. Tengo otra consulta por acá. Dice Dime. Que quieren saber por qué estamos viendo que están bajando los casos de COVID. Esa es eso es una buena pregunta. La bajada de los casos de COVID es una cosa multifactorial. El COVID tiene un elemento que complica un poco el análisis epidemiológico porque todo lo que se hace hoy se manifiesta dentro de 15 días. ¿Por qué? Porque demora 15 días en incubarse la enfermedad. Entonces, si hoy yo encierro a todo el mundo en su casa y digo, y no estoy proponiendo que se haga, pero si yo hoy decidiera, encierro a todo el mundo, voy a tener 15 días donde los que ya se contagiaron van a empezar a desarrollar la enfermedad. Entonces, yo realmente el impacto del encierro lo voy a ver dentro de 2 semanas, no lo voy a ver mañana. Entonces, lo que nosotros estamos viendo hoy es la consecuencia de lo que se hizo hace 2 semanas, un mes. ¿Qué fue lo que se hizo? Se están haciendo muchas más pruebas, se está trazando a la gente. ¿Eso qué significa? Están identificando los contactos y están yendo a donde el contacto a decirle quédense en su casa. O sea, no salga, porque no es que si yo estoy enfermo, solo yo me debo quedar en la casa. Yo me debo quedar en la casa y quienes han estado en contacto conmigo, que pueden tener el virus y no tienen ningún síntoma, también se deben quedar en sus casas. Eso es trazabilidad.
esa es la manera de seguir al paciente para tratar de prevenir que otras personas se contagien. Entonces eso comienza en el tiempo a repercutir en una reducción del número de casos. Al reducirse el número de casos, pues estamos viendo, oye, están mejorando. Claro, estamos viendo una cosa que se hizo hace 2 semanas y probablemente se hizo hace un mes cuando estábamos con los casos volando y empezó a hacerse el cambio, pero el cambio lo vemos después de cierto tiempo. Eso es uno de los elementos. Otro de los elementos es que sobre todo en lo que es cuidados intensivos y hospitales, que los números también han mejorado, la principal razón es que, y esto se está repitiendo en todo el mundo, esto no es algo que pasó solo en Panamá, pero en Panamá está demostrado con los números epidemiológicos, es que se está infectando gente más joven. O sea, estamos teniendo los casos más jóvenes. ¿Eso qué significa? El más joven se complica menos. Entonces, hay menos casos que requieren ir al hospital. Por eso el hospital no se está llenando tanto. Es lo que ha pasado, por ejemplo, en España. En España están ahora mismo viviendo un segundo pico enorme de COVID, pero están teniendo muchísimas menos defunciones que en el primer pico. ¿Por qué? Porque se están enfermando personas más jóvenes. Eso por un lado. Por otro lado, los médicos en los hospitales saben ya mejor qué hacer. O sea, es mucho mejor enfermarse de COVID hoy que enfermarse de COVID en abril. Porque en abril estaban aprendiéndose un montón de cosas. Ya hoy en día sabemos de un montón de cosas que no sirven, de cosas que sí sirven, de cosas que más o menos sirven y qué se tiene que hacer con los pacientes para que no se compliquen. Se va más por delante de la enfermedad. Yo recuerdo cuando empezaron a utilizar las heparinas y todo esto, se usaban, que son anticoagulantes, se usaban en pacientes que estaban gravísimos. Hoy día se comienza con las heparinas en un paciente que tiene relativamente pocos síntomas, pero que ya está dando indicios de que su sistema de coagulación se está alterando. Entonces a ese paciente hay que empezar a ponerle anticoagulantes antes que se complique. Entonces todas esas cosas repercuten en que estamos teniendo menos casos. Dice una pregunta, ¿cuál sería la temperatura que se considera para referir al 169? Ok, yo no sé exactamente el número que está usando ahora mismo el MINSA, no sé cómo lo tiene porque ellos tienen su parámetro y eso ha ido más o menos ajustándose, pero normalmente nosotros consideramos que alguien tiene fiebre cuando está por arriba de 37,5. Yo diría, toda persona que tiene la temperatura persistentemente arriba de 37,3, 37,4, llame. Oiga, yo estoy teniendo la temperatura un poco alta y que ahí los orienten. Entonces, pensemos, más de 37,5, de una vez avisar. Si ellos le dicen, no, 37,5, tranquilo, todavía no nos preocupa, ok, pero ya yo avisé. Sigo tomando y si sube a 37,7, ahora no esperemos a llegar a 38, porque ya tener 38 ya es fiebre, o sea, ya tiene una fiebre más importante. Entonces, claro, la clave del éxito con el COVID es ir por delante del COVID. O sea, no tratar las complicaciones, sino prevenir las complicaciones. Dicen por acá que si la hidroxicloroquina afecta al corazón. Totalmente. La hidroxicloroquina es un medicamento que actúa a nivel de la célula, produce unos cambios en la acidez de la célula. La hidroxicloroquina es un medicamento que claramente su prescripción, el papelito que viene adentro de la caja de la hidroxicloroquina, dice claramente que puede causar alteraciones en el electrocardiograma que pueden desencadenar arritmias potencialmente letales e inclusive pueden llegar a desarrollar muerte súbita. Eso no significa que todo el que se toma una pastilla de hidroxicloroquina se va a morir súbitamente. No, no. La hidroxicloroquina es un medicamento que se utiliza hace muchísimos años. Se utiliza para la malaria, se utiliza para el lupus y se utiliza para la artritis reumatoide. Al principio de la epidemia de COVID, hubo un grupo en Francia que hizo un estudio diciendo que habían tenido buenos resultados con el uso de hidroxicloroquina. Ese grupo hizo este estudio, hubo un entusiasmo inicial en el medio de la pandemia por el uso de la hidroxicloroquina y comenzaron a hacerse estudios como es debido. O sea, estudios donde a unos pacientes les doy hidroxicloroquina y a otros no, y los comparo.
Y de acuerdo a lo que acabo de leer publicado esta semana por el American College of Physicians, el Colegio Americano de Medicina Interna, no hay ninguna evidencia que indique que la hidroxicloroquina tiene una utilidad real en ninguna de las fases de la enfermedad por COVID-19, ni para prevenirla, ni para reducir la infección, ni para el leve, ni para el moderado, ni para el severo, ni para el que se está muriendo. O sea, la recomendación de las agencias de medicina de Estados Unidos, de las sociedades de medicina interna, cardiología, infectología, reumatología, tanto en Estados Unidos como en Europa y vamos más allá, en Brasil y en México también, la hidroxicloroquina en este momento no tiene lugar en el tratamiento de la enfermedad por COVID, a menos que sea como parte de un estudio de investigación. Parte de un estudio de investigación es que el paciente se le dice, usted va a participar en un estudio donde le vamos a dar este medicamento que puede tener efectos secundarios o puede no tener efectos secundarios, pero el paciente tiene que estar informado y el paciente tiene que firmar y aprobar que se lo den. Eso es un estudio de investigación, ¿ok? Entonces, la hidroxicloroquina es un medicamento que se ha estado usando. Hay un gran debate alrededor de la hidroxicloroquina. La evidencia científica, o sea, la evidencia... En medicina hay una cosa que se llama niveles de evidencia. O sea, no es lo mismo que yo diga, yo lo uso porque me funciona, que aquí haya un estudio que diga, yo tenía 10 pacientes en quien lo di y funcionó, o que alguien diga, yo tengo 20 pacientes, a 10 se lo di, a 10 no se lo di, y fueron iguales los dos pacientes. Entonces, la calidad de los estudios es diferente. Mi opinión no vale nada para efectos prácticos. Si es mi opinión, eso no tiene ningún valor especial. El estudio de observar pacientes solamente, bien llevando el numerito y apuntando y tomándoles la temperatura y midiéndoles en el electro cómo están, tiene un valor. Pero el máximo valor es el estudio donde yo agarro a un paciente, le doy medicamento, lo sigo en el tiempo y tengo un grupo para compararlo. Entonces, la evidencia de alta validez o de alto nivel de evidencia nos indica que no sirve. Hay una serie de estudios observacionales que dan la impresión de que sirvieran. Yo vi una gráfica el otro día donde se atribuía ciertos efectos en Panamá, pero eso es una gráfica que no tiene corrección por trazabilidad, no tiene corrección por uso de mascarillas, no tiene corrección por uso de pantallas faciales, no tiene corrección por edad. Entonces, es una gráfica que sola no dice nada. Hay que ponerle todos los adornos. Ahora, de lo que tú me preguntaste originalmente, que es por qué se reducen los casos, uno de los elementos importantes, y creo que en eso Panamá tiene que sentirse bien, es que todo el mundo usa su mascarilla cuando sale. O sea, vayan a la calle. Yo hoy estaba en el semáforo, en un semáforo, y estaba viendo pasar los carros, y todos los carros pasaba la gente con la mascarilla puesta, manejando sola en el carro. ¿Eso qué significa? La gente ya integró la mascarilla como un elemento natural de su día. No es agradable, no es cómoda. Los médicos acabamos de descubrir que tenemos una habilidad que no nos habíamos dado, que es poder pasarnos un montón de horas con mascarilla y no morirnos, porque hay gente que dice, a mí me desespera la mascarilla. Oye, un neurocirujano se pasa 10 horas con la mascarilla puesta en el quirófano trabajando y no le pasa nada. Entonces resulta que los médicos tenemos esta habilidad especial que no sé cuándo se aprende en la facultad para usar mascarillas mucho tiempo. Pero las mascarillas se están usando en Panamá. Y a la mascarilla, sobre todo en lugares como el transporte público, lugares donde puede haber mucha gente, se le debe agregar la pantalla facial plástica o de acrílico. Porque sí se ha visto, hay un estudio espectacular de India donde ellos a un grupo de personas que iban a hacer trazabilidad en las casas, el 19% de esas personas se infectaron en el mes de mayo. El 19% se infectaron con COVID. Empezaron a usar las pantallas, además de la mascarilla, y en junio se infectó el 0%. Oh, wow. Entonces, la pantalla sumada a la mascarilla funciona. Entonces hay que tener esas cosas presentes cuando uno va a estar en un lugar donde hay mucha gente. Sí,
Bueno, yo que voy al parque, todo el mundo con su mascarilla. Claro. Me lo sentí en esta última vuelta porque la vez pasada que abrieron, lo sentí más relajado. Esta vez siento un poco más de conciencia. Yo soy del porcentaje que si se monta el carro y voy sola, me la quito. Yo Pero sí, también, pero porque sí me he dado realmente, a cuenta, ver, ¿por qué? Tiene todo el tío, sentido del mundo. Estás en un lugar sola, donde no hay más nadie, un carro que no lo está usando todo el mundo. No es lo mismo subirte en tu carro que subirte en un claro, taxi. claro. Uh-huh. Entonces te subes en tu carro, Pero le donde tengo que solo andas tú. confesar que me siento mal cuando veo a mi alrededor y veo gente que sí está sola en el carro y tiene su mascarilla. Y yo dije, ay, qué pena, hasta que Entonces, me da como pena. lo que uno tiene que pensar en esas cosas es si lo que tú estás haciendo tiene una justificación para hacerse. ¿Ok? Claro, Si tú estás en tu carro, ese carro no lo usa más nadie, y tú te quitas la mascarilla mientras vas manejando, no pasó nada, no has hecho nada malo, no estás atentando contra la seguridad de nadie. exacto. Ahora, si bajas del carro, ponte la mascarilla antes de bajar. Y tengamos esa rutina, eso es ya parte de lo que tenemos que tener integrado. Aquí dice, ¿por qué dice en los reportes que el RT está bajando? Si vemos todos los días el aumento en pacientes en UCI y muchos están muriendo. Bueno, lo que pasa, hay un tema con UCI y la mortalidad. O sea, así mismo como hay más casos infectados, nosotros en Panamá seguimos teniendo una mortalidad muy alta de los mayores de 65 años. Entonces, si los pacientes que van a UCI eso es un tema epidemiológico. O sea, si yo tengo que estar yendo a UCI pacientes más viejos que tienen mayor probabilidad de complicarse, eh, es normal que haya más pacientes en UCI y que se compliquen y se mueran, porque así funciona la enfermedad. Entonces, los pacientes que están yendo a UCI son pacientes de los que normalmente van a UCI con esta enfermedad, que son los pacientes mayores, los pacientes que tienen otras enfermedades, los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, los pacientes que tienen otras patologías asociadas. Entonces, esa gente va. Ahora, el RT es otra cosa. El RT no es algo que va directamente de ese número. El RT se calcula normalmente en base, el RT viene a significar el número de personas que un enfermo contagia. Eso significa el RT. O sea, un enfermo a cuántas personas está contagiando. Entonces, si el RT está por debajo de 1, eso se considera que vamos a empezar a disminuir el número de casos, porque un enfermo va a contagiar a menos de un enfermo. Esto obviamente hay que verlo dentro de toda la población. Entonces el RT es un número epidemiológico para saber qué tanta contagiosidad en una enfermedad hay en el lugar que uno está estudiando. ¿No? Entonces el RT no lo tenemos que ver únicamente desde el punto de vista de lo que pasa en el intensivo y en el hospital. Hay que ver el número de casos, hay que ver el porcentaje de casos positivos del total de pruebas, y hay una serie de cosas que se tienen que ir tomando en cuenta. Es evidente que en las últimas semanas ha habido una reducción de la curva, pero no nos podemos desentender porque esto ha pasado en todos lados. O sea, esto ya en Europa están viviendo un segundo pico. Entonces, si uno relaja las medidas, va a empezar a aumentar. Y ahora tenemos que hoy hace 10 días que se abrió un bloque grande a la circulación. Nosotros, a partir del final de esta semana, por este fenómeno de los 15 días de incubación, al final de esta semana vamos a empezar a ver qué pasa con los casos como consecuencia de la apertura de hace una semana. Entonces tenemos que estar pendientes. Claro. Muy cierto, sabes que yo tengo una amiga que vive en Dubái y la semana pasada me escribió que ellos echaron para atrás de 200 casos que tenían, se le aumentó a 1000 diarios porque acaban de pasar el verano. Entonces estaban de vacaciones y estaban un poco más relajados, pero al regresar y todos regresar de vacaciones y todo este cuento, pues se disparó de nuevo el número. Y Bueno, bueno, nosotros si vemos las fotografías que circularon en las redes este fin de semana de lo que pasó en el Causeway este fin de semana, que estaba el Causeway taqueado de gente. A ver,
el hecho que el Causeway estuviera ataqueado de gente era más o menos predecible. ¿Por qué? La gente llevaba 6 meses encerrado y de repente tú le dices, ok, ya puedes salir, solo puedes salir el sábado, no puedes salir el sábado y el domingo. O sea que o sales el sábado o ya no saliste este fin de semana. Un país donde no tenemos una gran cantidad de parques públicos y la gente fue a donde va normalmente un sábado en la tarde a tomar el aire, que es al Causeway. Lo importante es que si la gente va al Causeway, primero debería limitarse la cantidad de gente que entra y segundo, usen la mascarilla, usen una pantalla facial, tomen las precauciones, traten de mantener la distancia con la gente. Si van a estar cerca de gente, traten de que esa gente sea de su entorno regular para no meter más virus dentro de su entorno regular, porque ese es el otro problema. El problema de esto es que alguien se contagia hoy en un lugar y probablemente quien se muera sea un vecino de alguien que estaba también en ese lugar y que se fue a su casa, que no queda en el mismo sitio, y allá se contagió. Entonces esto es un tema que va aumentando y se va regando a otros ambientes. Entonces por eso es que es tan importante el concepto este de la burbuja epidemiológica. O sea, si yo en mi casa vivo, vive mi esposa, viven mis 2 hijos, vive mi suegra y vive la señora que está con nosotros en la casa, que es la persona que atiende a mi suegra normalmente. Tratemos de no meter gente adicional en ese grupo. ¿Por qué? O de que ese grupo esté lo menos posible en contacto con personas potencialmente infectadas porque pudiéramos estar contagiando a todos los miembros del grupo. Mire, tengo un montón de preguntas. Vamos a ver cómo nos organizamos. Dicen aquí que, bueno, voy a hacerlo un poquito para atrás, para adelante. Dice que si la idea de estar solo en el carro con mascarilla es no tocarla para quitarla y ponerla. Pero bueno, la estoy usando yo misma, ¿no? Se puede usar el face mask. Y la mascarilla. Sin mascarilla. Sí, pero no está demostrado que sirva. O sea, realmente lo que funciona es la combinación de las dos cosas. O sea, la combinación de la mascarilla con el face mask hace que caiga mucho el peligro de contagio. Esto está casado, 1, 2. Está casado. Mira, dice, en los centros no les hacen exámenes de COVID. Si no tienes fiebre y síntomas muy tangibles y notorios, entonces, ¿es necesario acudir a los laboratorios privados? Ok, esa es una pregunta esa es una pregunta complicada. Ok. El deber el deber del Estado debe ser ofrecerle la atención de salud a la persona que lo necesita. ¿Ok? Eso es así. No hay vuelta y así debe ser. Ahora, si tenemos un sistema que está sobresaturado por el total de casos y uno tiene síntomas, si tiene la posibilidad y la accesibilidad, una de las opciones es ir a un laboratorio privado a hacerse su examen. ¿Ok? Sin embargo, no podemos, o sea, a mí me parece que tampoco podemos decir, es que el Estado tiene que hacerlo. Ok, eso es muy teórico, pero si el Estado está sobrepasado en su capacidad, no puede hacerlo. O sea, nosotros, una cosa es lo que debe, otra cosa es lo que tenemos capacidad para hacer. Entonces, claro, hay que entenderlo, que eso no funciona así. Cuando hay síntomas es ideal llamar al sistema y que el sistema defina. Si yo sigo con dudas y tengo la posibilidad, voy a un hospital privado y me lo hago, o a un laboratorio privado y me hago la prueba. Y si sale positivo, lo reporto. Oigan, yo estoy positivo, ¿qué sigue? Esa es la manera de manejarlo. ¿Y qué medidas entonces debemos tomar ahora con la apertura de todo? Lo que estamos repasando, la mascarilla. La mascarilla, el face shield, lavarse las manos, mantener la distancia, evitar los lugares donde hay mucha concentración de gente. Si voy a ir a un lugar, es preferible pensar en un lugar donde yo voy a tener ventilación abierta y cruzada, donde va a haber viento que se va a llevar el virus y no meterte dentro de un área cerrada, donde uno está sometido a un aire acondicionado que por más que tenga filtros, es un área cerrada y el virus puede estar circulando. Entonces hay que tomar ese tipo de precauciones.
Son precauciones de las que nos vienen repitiendo todos los días. En el grupo de todo Panamá, lo que se utiliza es el concepto de las 3C. Evitar las concentraciones, evitar los lugares cerrados y evitar los lugares, ya no me acuerdo cuál es el otro, la tercera C se me va, pero son 3Cs, o sea, evitar lugares cerrados, evitar donde hay mucho conglomerado de gente, para tratar de prevenir que estas cosas pasen. O sea, que el virus, lo que tenemos que hacer es mantener el virus lo más alejado posible de nosotros. Y llevamos ya 9 meses repitiendo cuáles son las medidas. Y después lo de lavarse las manos todas las veces que uno pueda es válido también. Ya hay hasta apps en el teléfono que le mide a uno cuánto tiempo está uno lavándose la mano. Dice que una persona se fue a la cinta costera, que trató de ir al Causeway y optó y dice que estaba vacío. Pero bueno, ese son el tipo de cosas que probablemente lo que corresponde es que el Estado o el municipio diga, oigan, los lugares donde pueden ir al aire libre son este y este y este y este y este. O sea, yo tengo unas amigas que fueron al Parque del Cangrejo y estuvieron en el Parque del Cangrejo guardando la distancia, con sus mascarillas, con toda la protección. Y es cierto, había gente, porque la gente lleva mucho tiempo encerrada y es natural que la gente quiera salir, pero hay que estar consciente de los peligros que esto representa. Y que probablemente yo, si me da, no me pase nada, pero a lo mejor a alguien que vive conmigo, que es una persona mayor, que tiene otras enfermedades, sí le pueda pasar. Tenemos aquí una pregunta, dice, ¿se ha comparado la mortalidad del 2020 con los años anteriores por diagnóstico para saber si COVID ha sido causante de un incremento en esta respecto al total de muertes? Sí, yo no he visto los datos de Panamá, pero eso es un parámetro que se llama muertes en exceso, donde se agarra un promedio de la gente que se ha muerto en los meses que ha durado la pandemia durante los últimos años y se compara con lo que está pasando este año. Eso lo que nos indica es realmente, si yo tengo un promedio de los últimos 5 años, de cuánta gente ha muerto en total de todas las enfermedades que siguen estando en el ambiente, yo debo interpretar que salvo cosas como accidentes de tránsito, porque hay menos gente circulando por la calle, pero si yo agarro el total de muertes y veo cuántas personas han muerto este año, yo tengo una idea más o menos de que el elemento nuevo en esa fórmula es el COVID. Entonces, durante la pandemia hay un exceso de muertes que tal vez yo no puedo garantizar que todas sean por COVID, pero es una buena manera de orientarse de cuántas personas adicionales han muerto por COVID que no hubieran muerto por otras causas. Porque se supone que en promedio, los que se iban a morir de infarto y de cáncer y de Alzheimer y de problemas pulmonares y de diabetes y de todas estas otras enfermedades, siguieron teniendo las enfermedades y debieron seguirse muriendo de esas enfermedades. Entonces el extra es COVID. Esa es la manera de manejar ese concepto del excess, que en inglés se llama excess death, o sea, muerte en exceso. Aquí pregunta uno que su esposa, que es enfermera, le dio COVID. ¿Qué posibilidad hay de que ella le vuelva a contagiarse? Ese es un tema que... Eso todavía está muy discutido. No está muy claro el tema de cuánto tiempo dura la inmunidad. Hay algunos casos muy esporádicos mencionados de personas que pudieran haber vuelto a tener una reinfección, probablemente por una cepa diferente. Pero otra cosa que no está muy clara es cuánto tiempo dura la inmunidad que da la enfermedad. O sea, cuánto tiempo después de la enfermedad uno está protegido con anticuerpos para que no le dé de nuevo. Lo que parece ser un hecho es que sí hay un cierto grado de protección. Y por otro lado, tenemos que entender que de una enfermedad que ha contagiado a 20 y pico millones de personas en el mundo, que haya 10 casos que haya podido tener recontagio, tampoco es que es un número inmenso. O sea, estamos hablando de una enfermedad que ha contagiado a 20 y pico millones de personas. Y sabemos de unos 10 o 15 casos, tal vez, que han estado estudiados. Parece que hay 2 o 3 que sí es un hecho que volvieron a adquirir la enfermedad, pero es un número mínimo. Y el hecho de que a mí me haya dado COVID
que no me ha dado, pero si me hubiera dado COVID, no significa que yo voy a andar sin mascarilla, sin lavarme las manos, sin evitar las aglomeraciones. Yo tengo que seguir cuidándome. No solo cuidarme yo. Recordemos que el concepto de esto es yo me cuido, yo te cuido y tú me cuidas. O sea, si yo uso la mascarilla no es solo para protegerme yo, es para proteger a los demás si yo me enfermo. Entonces esto es un tema donde nadie puede resolver este problema solo. Esto requiere de cooperación. Nos quedan como 10 minutitos, un poquito menos. Vamos a ver vamos a ver si saco algunas preguntas, pero antes de ir acá, quería preguntarle que si el virus lo transmiten las mascotas, ¿qué podemos aportar sobre ese tema? Esa es una buena pregunta. Hubo un caso que sonó bastante ya hace varios meses de un tigre en el zoológico de Nueva York que tenía COVID. Partamos que yo no sé cómo le hicieron el hisopado al tigre. Eso debe haber sido un poco peligroso, porque si es peligroso hacérselo a la gente, imagínense lo que debe ser hacérselo a un tigre. Pero aparentemente a los felinos les puede dar el virus y pueden desarrollar una pequeña enfermedad respiratoria por SARS-CoV-2, pero no hay evidencia de que se contagien a los humanos desde la mascota. De hecho, hay un caso que leí en estos días sobre un gato en España que se llama Negrito, que es un gato negro, que todo el mundo en España sabe de quién es Negrito, que es este gato que le dio COVID, pero hicieron todos los exámenes y el gato no contagia. O sea, por alguna razón el gato no transmite la enfermedad. La recibe, tiene un pequeño cuadro respiratorio muy leve y se cura. Y no contagia a las personas. Entonces, pues, si alguien tiene un gato o un perro con COVID, tranquilos que no se van a contagiar del perro. Sigan cuidándose del vecino, que ese sí puede contagiarlos. Dice, los niños es recomendable usar la careta y la mascarilla. Sí. Lo que pasa con los niños es que a los niños por lo general les da una enfermedad bastante leve. ¿Ok? Les da una enfermedad que en la gran mayoría no es una enfermedad tan severa. Pero los niños sí contagian. O sea, un niño puede tener una enfermedad muy leve, pero ser un factor multiplicador de la enfermedad si no usa la mascarilla y la careta de forma adecuada. El tema es que a veces a un niño de 2 o 3 años es imposible convencerlo de que se ponga una mascarilla. Claro. Entonces hay que tener ese tipo de precauciones, ¿no? Porque hay que estar consciente que el niño no entiende mucho este tema de que tiene que tener puesto una cosa en la cara. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿secuelas cardiovasculares del COVID en quienes son más frecuentes? Bueno, las secuelas cardiovasculares, en todo el mundo puede haber secuelas cardiovasculares. La afección del corazón no es únicamente de un grupo en particular. Es un hecho que las personas que tienen enfermedades cardíacas son más propensas a complicarse y morirse por COVID. Pero las secuelas pueden aparecer en cualquiera. De hecho, esta semana se publicó un artículo muy interesante de atletas que tuvieron COVID y le hicieron estudios de resonancia magnética del corazón y encontraron que quedaban con cierto grado de inflamación y lesiones cardíacas posteriores a haber tenido COVID. De hecho, la recomendación es que toda persona que tenga COVID, aun cuando se cure, por lo menos espere unas 3 semanas antes de comenzar a hacer ejercicio e idealmente que sea evaluado. Dependiendo de la severidad de los síntomas, habría que decidir qué se le hace, si se le hace un electro, si se le hacen exámenes de laboratorio, si requiere un ultrasonido, si requiere una resonancia o, según el caso, individualizar los casos. Pero nadie está eximido del riesgo de tener una afección cardiovascular derivada del COVID. Y en Estados Unidos, de hecho, las universidades que tienen equipos de deportes competitivos de alto perfil, de alto nivel, están haciéndole estudios a todos los atletas que les da COVID muy completos para tratar de evitar que estos muchachos vayan a tener una muerte súbita o una arritmia o una complicación cardíaca derivada de la enfermedad por no haberse detectado a tiempo que podían desarrollarla. Ok, esto dice que la credibilidad que hay en las mascarillas de tela antifluido, ¿qué credibilidad tienen? A ver, el tema de las mascarillas, hay diferentes tipos de mascarillas. Indiscutiblemente las mascarillas N95 y las KN95, que son las dos mejores,
por un tema de disponibilidad, lo que se recomienda es que sea el tipo de mascarilla que utilizan las personas que ven enfermos con COVID, que son las personas que tienen mayor riesgo. Para la persona que está en la calle, que están circulando normalmente en la calle y que no está en contacto directo con pacientes con COVID o con personas que han tenido COVID, una mascarilla quirúrgica, que son estas mascarillas delgadas de papel, de varias capas de papel. Estas mascarillas funcionan bien. Y las mascarillas de tela depende mucho de la fibra de que está hecha la tela. Hay unas que lo que se hace es que tienen una capa intermedia, donde en la capa intermedia se le pone un filtro, que puede ser inclusive, yo he visto algunas que tienen espacio para colocar una de estas mascarillas dentro de una mascarilla más bonita, por decirlo de alguna forma. Entonces la mascarilla de tela idealmente hay que lavarla, hay que estar seguro que la mascarilla no se convierta en un agente de transmisión, bien de COVID, bien de alguna otra enfermedad, porque se vaya a contaminar. Entonces la idea de la mascarilla de tela es que no haya que botarla siempre, pero debe lavarse con frecuencia. Aquí nos manda un saludo Tanara Terán, gusto en verlos, Tanara. Excelente tema. Esto dice Iván Miller, 35% de los atletas tenían miocarditis por resonancia. Sí, resonancia. De hecho, entre miocarditis y pericarditis era 46% del total. Es cierto, era una muestra bien pequeñita, era una muestra de 26 personas, pero el 46%, eso es la mitad de atletas jóvenes que tuvieron daño cardíaco por COVID, que se detectaba después de curarse. Entonces hay que ser bien, o sea, hay que ver eso en su contexto. Estamos hablando de una enfermedad de la cual todavía estamos aprendiendo. Como me dijo ayer un colega, muy buen amigo que estuvo aquí en la clínica, estuvimos conversando, me decía, olvídense, en el mundo no hay ningún experto en COVID. Esta enfermedad tiene 9 meses de haber aparecido en el mundo. Nadie es experto en COVID. Todos estamos aprendiendo sobre COVID. Vamos a darle una última. Dice que se debe poner mascarilla a los bebés recién nacidos si deben salir a sus citas. Bueno, los bebés deben ir a sus citas de control, evidentemente. Okay. Lo de poner mascarilla, yo no sé qué tan fácil es ponerle una mascarilla a un bebé recién nacido. Creo que esto es una cosa que se debe consultar directamente con el pediatra. Yo creo que el utilizar una pantalla y llevar al niño en algún tipo de carrito, de un sistema de cargarlo que vaya más bien cerrado, es una buena manera de prevenir que el niño reciba el virus. A pesar de que yo no he visto reportes específicos de niños pequeñitos recién nacidos que se hayan contagiado y hayan tenido complicaciones. Hay la descripción de este fenómeno inflamatorio severo, es un síndrome inflamatorio severo que ocurre en niños, pero es a pocos y está bastante bien identificado. Esto lo manejan normalmente los pediatras, los médicos de adultos no vemos esto, pero yo diría que lo que hay es que tratar de evitar que los niños tengan mayor contacto con lugares donde pueda haber. Yo sí no llevaría a un niño a un restaurante cerrado, porque sí me parece que es ir a buscarse un domingo 7 sin necesidad. Exacto. Mira, vamos a hacer algo. Voy a leerlas así y las que no contestamos, pues veremos si hacemos después más adelante otro live, porque el tema da. Aquí comenta una persona que le salieron 4 veces negativas las pruebas y la quinta le salió positiva estando en el hospital en UCI. Esto está comentando aquí. Sí, bueno, pero a ver, este paciente si llegó a UCI, ya estaba enfermo. ¿Okay? El paciente ya estaba enfermo, porque eso es lo que pasa. De repente, en un momento determinado, la prueba sale negativa, pero clínicamente el paciente tiene la enfermedad, hay que tratarlo. O sea, uno no puede frenar el tratamiento del enfermo por el hecho de que la prueba no me ha dicho. Una cosa es al principio, cuando el paciente tiene dudas, otra cosa es cuando tiene un paciente con un cuadro florido que ya llegó a cuidados intensivos. Ahí lo que hay es que manejarle las complicaciones que lo tienen en cuidados intensivos. Dice, ¿qué riesgo hay en ir a atenderse al odontólogo? Digo, igual, yo creo que el riesgo más grande, a ver, vamos a ser realistas, el riesgo más grande para ir a atenderse al odontólogo es para el odontólogo, ¿ok? Porque el odontólogo tiene contacto con aerosoles, está muy cerca del paciente,
está en contacto con múltiples personas, pero los odontólogos han desarrollado, los odontólogos son muy organizados en esas cosas y tienen muy claro el concepto de bioseguridad. Los odontólogos normalmente manejan eso muy bien, porque constantemente ellos están lidiando con secreciones, con aerosoles, con vaporizadores. Entonces, ellos se han protegido. Yo tengo varios amigos odontólogos que trabajan que parece que estuvieran en la Estación Espacial Internacional. O sea, están todos forrados. ¿Por qué? Porque saben cómo cuidarse. Claro. Entonces, el peligro más grande no es para el paciente, el peligro más grande es para el odontólogo, entendiendo que el paciente tiene que tener sus precauciones. O sea, si él va a ir al odontólogo, tiene que ponerse su mascarilla, tiene que ponerse su careta, y en el momento que llega al odontólogo, pues se las va a tener que quitar para que lo puedan examinar, y entonces el odontólogo va a tomar todas las precauciones para que no se infecte. Ahora, obviamente, alguien que tiene dolor de garganta no debe ir al odontólogo, ni con COVID, ni sin COVID. Porque si tiene un cuadro que pudiera ser respiratorio, no tiene nada que ir a hacer al odontólogo. Porque puede contagiar al odontólogo. Entonces, bueno, como ya se nos va a acabar el live, Sí. vamos a cerrar esto recordando, creo que lo que pueda dar como cierre de este momento que pudiéramos decir para finalizar, Ok. para cuidarnos del COVID y las recomendaciones finales. Porque Tal vez lo más importante, Ajá. por el hecho del tema de salud cardiovascular y COVID, es que entendamos que las enfermedades cardiovasculares siguen. Las enfermedades cardiovasculares no van a parar porque haya COVID. El hipertenso siga controlando su presión. El que tiene el colesterol alto siga controlando su colesterol y el que tiene diabetes siga controlando su diabetes. Coman saludable, hagan ejercicio, no fumen, todas esas cosas que siempre hemos dicho que tiene que hacer todo el mundo. Y si su médico le mandó medicinas, tómelas. Ok. Ahora, para prevenirnos del COVID, todos sabemos lo que hay que hacer. Lavarnos las manos, usar las mascarillas y evitar las aglomeraciones. Bueno, entonces terminamos. Gracias por el tiempo, doctor Pichel, se nos acabó. Ahora sí. Gracias a ustedes. Gracias por este tiempo. Muchas gracias por la Nos invitación. seguimos viendo. Gracias. Ok, hasta luego. Hasta Saludos. luego.